Llega el turno de la última presentación antes del descanso. Vamos a hablar de cómo la nube dominará el espacio de la inteligencia artificial con Juan María Aramburu de Kepler. Bienvenido Juan María. Puedes subir por aquí. Muy buenas. Bueno, bienvenido. Vaya tema del que vamos a hablar, el tema de moda probablemente, ¿no? Yo creo que sí. El mundo de la inteligencia artificial y ese macheo con el mundo cloud. La verdad que estamos deseando escucharte. Pues muchas gracias, Ángel. Nada, un placer. Gracias. Buenos días a todos. Soy Juan Aramburu. No sé si la presentación está ya preparada. Ahí está. Soy Juan Aramburu, director general de Kepler, fundador de Kepler. Yo creo que muchos de vosotros venís a este tipo de eventos para escuchar a expertos que han estado hablando de sus experiencias. Yo también vengo a hablar de mi experiencia después de haber trabajado 24 años en el sector de tecnología, 12 de los cuales han estado relacionados tanto con datos como con nube pública, y contaros por qué mi visión es que la nube dominará el espacio de la inteligencia artificial. De los 12 años, aparte de los 12 años que llevo trabajando con el ámbito de la nube y con la tecnología, llevo todavía más años haciendo cosas como esta, ¿no? Me encanta el Lego. Lego, sabéis que es un juguete, aunque algunos dirían que es otra cosa, que lo que permite es hacer cosas muy bonitas con pequeñas piececitas que se combinan pues, para montar cosas como estos 3 sets que tengo aquí en la presentación, que son los últimos que he montado, que tengo en mi casa, y que bueno, yo creo que son muy bonitos. Y además es muy relajante, sinceramente, a veces, y estar montándolos. Y hoy os quiero hablar un poco de cómo se parece el Lego a la nube, e intentar un poco explicaros por qué, si alguno de vosotros estáis tomando una decisión acerca de qué plataforma utilizar, si comprarme una plataforma en mi CPD o un producto de mercado licenciado o tal, por qué creo que la nube es una apuesta segura, ¿vale? ¿Para qué utilizamos la nube? Porque la nube es una tecnología, pero se utiliza para algo. Hemos estado hablando en estas sesiones de diferentes casos de uso y os quería presentar el concepto del flywheel, ¿no? El flywheel o el círculo virtuoso de los datos. Este es un poco cómo entiendo yo el cómo los datos potencian la posibilidad de que seamos más competitivos en nuestras compañías y que además reduzcamos los costes operacionales. Como podéis ver aquí, pues una mayor cantidad de datos incrementa la posibilidad de hacer analítica avanzada, machine learning, inteligencia artificial, lo cual nos permite mejorar nuestros productos, lo cual nos permite tener más usuarios con una mejor experiencia de cliente, lo cual hace que tengamos más datos. Pero es que además la inteligencia artificial nos permite también el mejorar nuestros costes operativos, la eficiencia operativa, tener un mejor margen, aportar un mayor valor, por tanto, a nuestros clientes y tener más clientes, ¿no? Por lo cual, es un círculo virtuoso. Si os interesa conocer otro tipo de flywheels más específicos de empresas, hay uno muy interesante que diseñó Jeff Bezos para Amazon, que indica cómo la experiencia de usuario mejora el tráfico en los portales de Amazon, que mejora la cantidad de información que tienen. Y es muy interesante el pensar en nuestras compañías cómo diseñamos ese círculo virtuoso de los datos y cuáles van a ser los puntos de contacto con el cliente donde tiene sentido implementar inteligencia artificial para mejorarlo. Otro factor importante que yo creo que es el que deberíais tener todos en cuenta a la hora de decidir una plataforma, cualquier tipo de tecnología, es cuánto está invirtiendo ese proveedor en I+D. Yo creo que ahora mismo, con la gran cantidad de opciones que tenemos en el mercado, hoy seguramente oiréis hablar de muchas aplicaciones, muchas tecnologías que pueden ayudar a ser más democrático en el uso de los datos o a mejorar el valor de la información. Estaréis pensando, bueno, pero ¿cómo demonios elijo yo, ¿no? Yo creo que un factor importante es pensar cuánto está invirtiendo el proveedor que estoy considerando en I+D, porque eso es lo que te va a dar a futuro la posibilidad de utilizar nuevas herramientas sin tener que cambiar de proveedor. Amazon, Google y Microsoft son las 3 empresas que más invierten en I+D en el mundo, ¿vale? Si podéis ver ahí la cantidad de pasta que meten en I+D,
casi 90 billones de dólares, y muy por detrás quedan otros sectores incluso farmacéuticos, etcétera, y, por supuesto, muy por debajo otras compañías que por su tamaño no pueden invertir tanto, ¿no? Y que hoy en día están vendiendo plataformas tecnológicas relacionadas con datos, incluso históricos del sector de bases de datos que se han quedado muy por atrás en el ámbito de inversión en I+D. Por lo cual, yo creo que el primer mensaje que os quería dar hoy aquí es aliaros con proveedores tecnológicos que inviertan mucho en I+D. Y los 3 proveedores líderes en plataformas de nube, que son Amazon con Amazon Web Services, Google con Google Cloud Platform y Microsoft con Azure, son los 3 que más invierten en I+D. De hecho, no solamente invierten en I+D para montar una plataforma puramente de datos, y realmente invierten en I+D para montar una plataforma que sea totalmente holística. Como en Lego tú tienes una gran cantidad de piezas y con todas esas piezas puedes montar infinitas cosas, y realmente es tu imaginación la que va a determinar, la que va a limitar la cantidad de cosas que puedes montar, pasa exactamente igual con la nube pública. Tú tienes una cantidad inmensa, bueno, no inmensa, pero podemos estar hablando de cientos de servicios diferentes, todos consumidos a través de un protocolo de Internet, un protocolo web, y todos consumibles mediante un API, y tú puedes combinar todos ellos para soportar prácticamente cualquier tipo de carga de trabajo, cualquier tipo de negocio. Tanto startups muy pequeñitas que están naciendo como grandes compañías que están haciendo all-in a la nube pública, están realmente experimentando mejoras relacionadas con costes, sobre todo con agilidad y sobre todo con acceso a una cantidad de servicios que son diferenciales desde un punto de vista de innovación. De hecho, hoy, esta semana, hay un evento, uno de los eventos de las 3 plataformas de nube que se llama Amazon re:Invent en Las Vegas, donde se están anunciando nuevos servicios relacionados con inteligencia artificial, y de hecho muy probablemente la siguiente diapositiva que os voy a mostrar se actualizaría con más servicios en la semana que viene. De hecho, en Kipler estamos como niños con zapatos nuevos mirando lo que están lanzando, porque es sinceramente apasionante esta gente, la cantidad de cosas que lanza al mercado y sobre todo lo rápidamente que se pueden utilizar por las compañías. Uno de los factores uno de los aspectos donde estas compañías han estado invirtiendo mucho dinero ha sido en inteligencia artificial y en datos, ¿no? en los últimos años. De hecho, las primeras implementaciones de Hadoop en la nube, pues yo las viví en el 2010, y desde entonces la evolución de los servicios de analítica y de inteligencia artificial pues no ha parado, ¿no? Yo creo que este cuadro, y me vais a perdonar si a lo mejor no se ve muy bien, pero muy probablemente si luego tenéis la grabación podéis hacer un poquito más de zoom o en un momento dado incluso me lo podéis pedir. He intentado resumir cuáles son los servicios el stack de servicios de inteligencia artificial en la nube. Si os imagináis esto un poco como una caja negra en un momento dado, podéis ver por abajo que tendríais el resto de servicios de almacenamiento de información, de procesamiento de información, en entornos más de Big Data o en entornos más de almacenamiento de datos, pero lo interesante es que estarían perfectamente integrados con esto que os voy a contar ahora, de tal manera que los sistemas de control de seguridad, monitorización, etcétera, pues son idénticos si utilizas esto y otros servicios de las plataformas de nube. Se integran perfectamente. Por lo cual es como un sistema de Lego. En un sistema de Lego tú coges las piezas, a lo mejor es un poco bruto y les intentas poner unas que no cuadran, pero generalmente todas van a conectar unas con otras perfectamente. Y eso es lo que te proporciona también las plataformas de nube. Esa conexión sencilla, esa conexión rápida entre diferentes componentes que se pueden integrar entre sí. Podéis ver aquí un poco el stack, ¿no? Si empezamos desde abajo, el stack de abajo es más de infraestructura, pero también es diferencial, porque, por ejemplo, muchos de vosotros a lo mejor tenéis infraestructura en centros de proceso de datos donde estáis intentando entrenar modelos que son complejos, a lo mejor utilizar vídeo, almacenar mucha información. Todo eso está
bastante resuelto en las plataformas de nube, con infraestructura especializada, como por ejemplo GPUs o infraestructura, por ejemplo, en el borde, para poder desplegar modelos lo más cerca posible de donde se originan los datos, y también una gran cantidad de librerías que se pueden utilizar en un momento dado, más desde el punto de vista de uso de infraestructura que otra cosa. Pero si elevamos el nivel de abstracción, porque la nube, digamos, es como una gama de servicios que van desde los más, digamos, concretos, computación, almacenamiento, etcétera, hasta lo más abstracto, un contact center, por ejemplo, como servicio, pues si vamos elevando el nivel de abstracción, el siguiente son los servicios de plataforma. Los servicios de plataforma de nube son parecidos a lo que te puedes encontrar en el mercado con un data robot o con productos de este tipo. Son entornos de trabajo para científicos de datos y para analistas, donde el analista va a poder tener una serie de herramientas integradas entre sí para preparar, para construir, para hacer el tuning y para desplegar sus modelos. Se ha estado hablando esta mañana también de herramientas relacionadas con la reutilización. Pues digamos que estas herramientas o estas plataformas tecnológicas de nube, que las puedes encontrar tanto en Amazon como en Google como en Azure con estos nombres, SageMaker, Vertex y ML de Azure, pues tienen funcionalidades a lo largo de este proceso, de este pipeline de ML, ¿no? Cosas, por ejemplo, que han ido lanzando en los últimos años, que son muy interesantes, pues los entornos desplegados rápidamente, ad hoc, bajo demanda, quiero decir, para científicos de datos con sus notebooks, etcétera. Una cosa clásica que solía pasar, dame un entorno de trabajo y tarda una semana en darte un entorno de trabajo. Aquí es totalmente inmediato, ¿no? Una de las cosas que tiene esto es que no tiene límite. Tú puedes desplegar toda la cantidad de infraestructura y de servicio que tú quieras, ¿no? Feature Store para poder almacenar variables y datos para tus modelos. También todo lo que tiene que ver con AutoML para hacer el tuning de los modelos. En fin, toda la gama de actividades que va a necesitar o de herramientas que va a necesitar un científico de datos las puedes encontrar aquí. Y una de las cosas donde yo creo que es rompedor el uso de la nube es en el ámbito de MLOps y del despliegue de los modelos para inferencia. Aprovechando la capacidad que tiene la nube de ser elástica y de tener unas capacidades que dependen, que realmente están alineadas con lo que tú necesitas, pues puedes perfectamente automatizar todo el proceso de despliegue de los modelos, de entrenamiento, despliegue de los modelos, y puedes además integrarlo con procesos de monitorización y procesos de modelos y procesos de despliegue en entornos de microservicios o donde tú quieras, ¿no? Al final, de nuevo, esas piezas de Lego que tú puedes juntar no solamente son en este ámbito, sino son también en el ámbito de la computación y se puede aprovechar esas capacidades, ¿no? Y luego, finalmente, lo estuve contando la semana pasada, actualmente conté unos 60 servicios de aplicación que los proveedores de nube están desplegando con el objetivo de hacer más sencillo todavía el uso de ML, ¿no? O sea, ya estamos hablando de servicios donde tú te metes en la consola de uno de nuestros proveedores, por ejemplo, en la de Google Cloud Platform, metes una factura en un interfaz y te saca todos los detalles de la factura, ¿no? En modo texto y estructurados para que tú puedas luego hacer lo que quieras con ello, ¿no? O lo consumes a través de un API, tú puedes perfectamente a través de ese API mandar el documento de la factura y que te devuelva pues, un XML o lo que sea con los datos de esa factura para que tú puedas luego conciliarla con tu SAP o hacer lo que te dé la gana. Y estamos hablando de servicios que se estructuran, como veis ahí, pues servicios relacionados con datos de texto, datos de audio, voz, servicios más específicos de negocio, como podría ser, por ejemplo, un forecasting o como podría ser un recomendador, servicios más relacionados con IoT, servicios relacionados incluso con programación y luego también pues otro tipo de servicios que también van desplegando, ¿no? Como os comento, conté unos 60, seguramente después del reInvent de esta semana pues habrá 5 o 6 más, ¿no? Como servicios un poco también interesantes pueden ser detección de fraude en transacciones bancarias. Ahí digamos que estas plataformas están intentando ser también muy quirúrgicas a la hora de ayudar a las compañías a desplegar modelos que les ayuden en su negocio, ¿no?
Así que, bueno, tenemos este stack de servicios de IA en la nube. Ahora, ¿cómo desplegamos todo esto? ¿Cómo lo utilizamos para realmente implementar casos de uso? Yo he contado 4 patrones diferentes que hemos estado utilizando desde Kepler a la hora de desplegar esto en nuestros clientes. En ocasiones nuestro cliente quiere coger y hacer una migración desde una plataforma existente en una plataforma para sus científicos de datos que sea holística, que vaya hasta lo que es el despliegue de los modelos, por ejemplo, pues desplegando un SageMaker o desplegando un Vertex completo, en donde podría ser muy parecido a lo que se puede hacer con una plataforma pues, tipo DataRobot o plataformas de este tipo, donde los científicos de datos tienen sus entornos y trabajan en ese entorno, ¿no? Luego, otro tipo de patrón o de despliegue que nosotros hemos desplegado ha sido los productos dentro como un API, ¿no? El SageMaker o Vertex o estas plataformas también son apificadas, por lo cual tú puedes utilizar un API para entrenar modelos, para hacer la inferencia, y en ese sentido pues puedes consumirlos perfectamente vía API, sin ningún tipo de interfaz, ¿no? O puedes integrar partes de esos productos, por ejemplo, el sistema de MLOps, con otros componentes que a ti te interese porque a tus científicos de datos les gusta más, ¿no? Por ejemplo, pues utilizar MLflow, utilizar otras tecnologías e ir integrándolas. Como al final todos estos componentes no dejan de ser esas pequeñas piececitas de Lego y son apificadas, pues siempre las puedes integrar con otro tipo de herramientas. Y finalmente, los servicios preentrenados que os he comentado antes, ¿no? Que en muchas ocasiones pues ya tienen un grado de determinación suficiente como para que sea muy rápido hacer una prueba de concepto e incluso hacer un rollout de un modelo de este tipo. Y en todos estos patrones, cuando nosotros estamos ayudando a un cliente a construir un caso de uso, nosotros lo vemos desde un punto de vista de construcción de un producto de datos, porque ya sabéis que en nuestras organizaciones, en vuestras organizaciones, cada vez más el dato es un activo, un producto, ¿no? Y ¿cuáles son los componentes que tienen estos productos de datos, ¿no? Tienen una parte que son los servicios de la nube, que se usan de manera nativa, y entonces, como esos servicios se pueden utilizar en modo código, están apificados, pues son parte más de ese producto de software que da ese valor de negocio, ¿no? Un motor de recomendación, un sistema de mantenimiento predictivo, lo que sea. Luego una parte de automatización, todo lo que tiene que ver con flujos de datos, todo lo que tiene que ver con el levantamiento de infraestructura para poder hacer la inferencia, todo lo que tiene que ver con los entrenamientos, se puede automatizar también perfectamente, incluyendo los reentrenamientos y la monitorización. Luego los datos imprescindibles, la lógica de negocio específica para poder, por ejemplo, determinar umbrales o alarmas o cualquier tipo de lógica de negocio que se quiera implementar, y finalmente el interfaz, ¿no? Con el objetivo de negocio siempre por detrás. Al final, no la tecnología por la tecnología, sino empezando por realmente cuál es el indicador de negocio que queremos mejorar. Esta mañana se hablaba mucho de la reutilización y yo creo que la posibilidad de montar los casos de uso en nuestras organizaciones utilizando nube pública, que realmente tiene la posibilidad de reutilizarse, como os he comentado, por su naturaleza, ¿no? Por su naturaleza de diferentes servicios, yo creo que es muy interesante. Y luego, finalmente, os quería hablar de algunos ejemplos de productos de datos usando servicios de inteligencia artificial en nube pública. Estos son unos pocos que he recopilado, pero realmente, y que hemos hecho en clientes, que realmente hay muchos más, ¿no? Como os comentaba con Lego, igual, tú tienes las piezas y la imaginación es el límite, ¿no? Pues en este caso es algo parecido. Aquí podéis ver, por ejemplo, algunos, gestión inteligente de documentos, todo lo que tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural. Claro, no os podéis imaginar cuando tú te compras una Alexa o te compras un Google Nest, que la información que tú le estás dando también sirve para entrenar sus propios modelos de reconocimiento de lenguaje natural, ¿no? Entonces, realmente imaginaos la cantidad de millones de personas que están entrenando esos modelos todos los días. Por lo cual, pues también eso ayuda a que sean bastante más precisos y bastante más escalables que otros productos. O check-in automático, hablábamos también del tema de face recognition, pues también la posibilidad de ahorrar dinero y en el proceso de check-in en hoteles gracias al reconocimiento facial. O todo lo que tiene que ver con el ahorro de costes de distribución y logísticos derivados del forecasting de la predicción de ventas,
o mantenimiento predictivo, muchísimos datos en el ámbito de manufacturing, industria, no están siendo utilizados, desde mi punto de vista, todavía bien para poder hacer predicciones y para poder optimizar el negocio. Reducción de fraude o incremento de ventas online gracias a motores de recomendación. Realmente estos son unos pocos, pero si tuviera que poner muñequitos de Lego aquí para todos los que se me ocurrían, pues no me cabrían. Yo creo que posiblemente Lego me denunciaría por infringir derechos de propiedad intelectual, así que nada. Luego comprad Lego, por favor, porque si no... Bueno, ya tenemos nuestro primer producto de datos y fenomenal. Oye, hemos conseguido hacer en muy poquito tiempo, porque hemos utilizado ese servicio que va vía API, lo hemos integrado con un repositorio, una base de datos sencillita en Amazon, en Azure, en Google. Tenemos un primer producto de datos que además escala bien, pero ¿es realmente eso suficiente? Yo siempre he visto el producto de datos un poco como la guinda del pastel, ¿no? Cuando os embarquéis en ese viaje de empezar a utilizar la nube, podéis empezar a utilizarla fácilmente gracias a estos servicios que están siendo desplegados por las plataformas de nube, pero yo creo que es importante que penséis también en cómo vais a hacer el gobierno de la nube y cómo vais a hacer el gobierno del dato para luego poder implementar esos procesos adecuadamente y que realmente la construcción de los productos de datos tenga sentido en vuestra compañía, ¿no? Y bueno, ya finalmente, porque se me ha acabado el tiempo, comentaros que en Keepler estamos a vuestra disposición para ayudaros en esta transición, en este viaje en el uso de la nube pública para mejorar e incrementar el valor de vuestra información, para entrar en ese flywheel que os comenté al principio, en ese círculo virtuoso de los datos y que en ese sentido, pues, con cualquiera de las 3 plataformas de nube os podremos ayudar a construir esos productos de datos que aporten valor a vuestro negocio. Y nada más por mi parte. Agradeceros vuestra atención. Muchas gracias, Juanma. Pues si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano. Yo tengo varias, tengo varias. Y si no, pues Ángel tiene muchas, como siempre. Ángel, me ha encantado además la parte del mundo cloud con las piezas de Lego, es que encaja. ¿Te gusta también Lego a ti o no? Sí, vamos, claro. Somos como niños. Por supuesto. Yo voy a tirar un poquito del hilo, voy a ser un poquito malo. Muy bien. Las piezas de Lego tienen colores. Sí. Las clouds también las están teniendo, ¿no? Efectivamente. ¿Alguna preferencia en alguno de los colores que vemos a día de hoy? Pues realmente yo creo que entre las 3 plataformas que hemos hablado, las 3 proveedores, es hoy en día bastante complicado elegir. Las 3 se han puesto a un nivel muy similar. Yo diría que también desde el punto de vista de elección, aparte obviamente del nivel de inversión que hay, el tiempo que llevan operando, ¿no? Ya sabéis que Amazon lleva operando más tiempo que las otras, pueden tener más madurez en algunos casos, pero ya te digo, las 3 se han puesto a un nivel que realmente cualquiera de las 3 las hemos visto desplegadas para casos de uso críticos, de emisión crítica en cualquier compañía, cualquier tipo de compañía. ¿Van las compañías cada vez a un entorno más multicloud? Tratan de utilizarla, es verdad que siempre luego es un pareto, ¿no? Puedes tener ahí tu 80-20, ¿no? Sí. Pero se está empezando a jugar con esa combinación de colores, modo arcoiris, o todavía se selecciona y prefieren una, van testando. ¿Cómo ves el proceso, ¿no? Desde tu experiencia? Yo creo que uno de los miedos que siempre ha habido a la hora de utilizar una tecnología ha sido el vendor lock-in, pero ese vendor lock-in ha existido siempre desde que empezamos a comprar las primeras bases de datos relacionales y nos casamos con ese proveedor de logotipo con una O y tal, sí, desde hace muchos años. Entonces yo os diría que las compañías que están siendo más exitosas en el uso de la nube están haciendo primero un all-in a la nube y segundo están utilizando una única plataforma. La complejidad de utilizar varias plataformas a la vez y la integración entre esas plataformas es un punto más de complejidad que yo creo que tampoco tiene sentido tener. Por lo cual nosotros apostamos por all-in a la nube y con una única plataforma. Cualquiera de las 3 plataformas que hemos comentado podría ser válida. Muy interesante. Y ya finalizando también, hablabas de las piezas de Lego, también tienen diferentes formas. Sí. La parte de la apificación, los servicios cognitivos, es realmente sorprendente, ¿no? Este nivel de evolución que están teniendo, ¿no? El año pasado parece que estaba muy de moda toda la parte de knowledge mining, parece que fue una irrupción. Sí. Este año
¿Pronosticas algo? ¿Cómo piensas que es ese primer efecto que estás mirando? ¿Cómo lo ves, ¿no? ¿Qué parte de APIs realmente te parecen sorprendentes? Pues yo te diría que se van a lanzar más APIs, claramente, van a ser más centradas en aspectos específicos de negocio que pueden mejorarse, pero lo interesante no es tanto eso, sino cómo va a cambiar el rol o la importancia del rol del científico de datos versus el ingeniero de inteligencia artificial, el técnico. Porque ya estas tecnologías están permitiendo que prácticamente sin un científico de datos se puedan hacer muchas cosas. El AutoML. Entonces, ahí hay un reto, exactamente, hay un reto en el que los científicos de datos pues, van a tener que aportar o van a aportar valor en muchos ámbitos también, pero yo creo que van a haber restado de alguna manera también ese protagonismo por lo que están haciendo estos proveedores de nube, que es facilitar el acceso a modelos de una manera tremenda. Claro, la verdad que te lo agradezco. Me ha encantado además porque la siguiente pregunta además iba en la línea del AutoML. Estamos automatizando, inteligencia artificial, nos dedicamos a eso. El Data Science, puede ser que nosotros mismos estemos empezando a automatizar trabajos que ya hacíamos. ¿Cómo ves esa combinación, no? Pues no sé, yo creo que un ejemplo puede ser la proporción que tenemos en Kepler de científicos de datos y analistas de datos respecto a técnicos. Al final, aunque en Kepler ya hemos crecido mucho, ya estamos en varios países, la proporción sigue siendo más alta de técnicos y de científicos de datos. ¿Por qué? Porque esa automatización, esa capacidad de tener AutoML, etcétera, realmente hace que los científicos de datos puedan tener muchísimo más ancho de banda, que es lo interesante. Poder hacer muchos más experimentos y poder tener un throughput de trabajo mucho más grande, por lo cual nos falta ejércitos de... Claro, ese 60% del tiempo de los data science que se perdía en toda la parte de elaboración, de recoger los datos, ¿no? De limpiarlo, pues toda esa parte se puede automatizar, ¿no? Y poner valor donde tiene que estar, precisamente, ¿no? Que esa es la revolución, creo yo, esa facilidad de uso y la agilidad a la hora de montar productos de datos. Claro. Bueno, fantástico, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros y aprendiendo, bueno, como siempre que te escuchamos. Gracias. Un placer. Gracias, Juanma. Gracias.